Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, nada, como ya saben, lo más probable es que Germán Berterame me deje el Club de Fútbol Monterrey, como lo dije uno de los videos pasados. Y bueno, quiero comentar un poco de la situación y quiero comentar y opinar un poco de lo que va a pasar sin Berterame, ¿no? Creo que es evidente la falta de un centro delantero con la baja de Germán. Creo que desde que aún en el equipo que estuviera el nacionalizado mexicano, creo que nos faltaba un centro delantero más nominal, más de área. Y bueno, creo que en estos momentos se abre una nueva oportunidad para que la directiva busque cerrar un fichaje de un delantero top, ¿no? Un delantero de jerarquía que se dificulta por los tiempos, que se dificulta por el mercado, hablando del mercado europeo, sabemos que están en un mercado que no se mueven muchos jugadores, que solamente se mueven los jugadores que tienen pocos minutos o que ya no quieren estar en sus clubes, que en cuanto al mercado mexicano será muy difícil mover gente de los clubes de aquí. Y hablando de otros mercados como argentinos o brasileños, está mucho del sobreprecio. Pero bueno, creo que a pesar de eso, esos problemas a nosotros como aficionados, como los que opinamos acerca de las necesidades que tiene el equipo, no creo que sea de importancia si nos quieren vender un jugador de 40 o 100 millones, ¿no? Nosotros lo que necesitamos o lo que queremos ver es un centro delantero que le pueda aportar al equipo, ¿no? Partiendo de esa base, me gustaría opinar y comentar un poco porque escuchando varios medios, escuchando varios programas, creo que se conformaban mucho con las opciones que tenemos en el plantel. No los considero malos jugadores, en verdad. O sea, creo que las alternativas que tenemos estaban complementando, quieras o no, al equipo, los cuales son Martial, De La Rosa y Mojica. Pero creo que no tiene las características que necesita el equipo hoy en día. Berterame, creo que bueno, probablemente uno de los mejores jugadores del torneo pasado y su suplente era De La Rosa, que hasta ahí te puedas quejar que si faltaba un poquito más de jerarquía a la hora del centro delantero, pero bueno, ya tenías el problema, tenías más problemas en otras partes del campo que el centro delantero, ¿no? Aparte, Martial, un jugador que no se caracteriza por ser un centro delantero nominal, sino un jugador más explosivo, más encarador, como con esta faceta que lo vimos contra Mazatlán, como en el inicio del torneo contra Toluca. Lo vimos más tirado a la banda, lo vimos más buscándose asociar por fuera que por dentro, ¿no? Y es una posición que Torrent le ha encontrado bastante bien a Martial, porque falto de gol, lo puso de extremo izquierdo para que le aportara otras características al equipo, más con la baja de juego de Lucas Ocampos y con las lesiones que ha tenido Lucas. Eh, y Mojica es un jugador que por características es un jugador bastante interesante que posiblemente le pueda quitar el puesto a Roberto de la Rosa, pero no es un jugador que tenga las características ahora en este momento para ser el centro delantero de Rayados, ¿no? Y más con un equipo que busca ser campeón y que aspira al título. No digo que sean malos jugadores los tres, creo que todos queremos que los tres tengan la mejor participación cuando tengan minutos con el equipo, pero considero que sí hay que buscar un refuerzo para suplir esa posible baja de Germán Berterame. Están muy claras las opciones, creo que hay que ir por un delantero que te pueda rendir con características que se adapten al sistema, un jugador que sepa asociarse bien de espaldas, que a la hora de ir por arriba tenga buen juego aéreo, que tenga ese instinto goleador, ese olfato, que siempre está en las jugadas, que siempre está donde cae la pelota en el área. Y bueno, creo que son fáciles de buscar las características en un centro delantero. Ejemplos, un Joao Pedro, ejemplos, un Pedro que juega en el Flamengo, o sea, ejemplos, un Borja Iglesias que juega en España. Y cada vez irnos alejando un poco más de las características de los Merentiel, de los Borja, de los de la MLS. Creo que si caemos en esas contrataciones, puede que se ocasione un fallo porque
Creo que en el centro delantero no hay otras características más que el juego aéreo, la definición y irse alejando cada vez más de las características de un centro delantero más natural, creo que nos puede ir afectando un poco. Considero que Germán será una baja sensible, pero que la directiva tiene que moverse rápido para actuar, ¿no? No podemos depender de los tres jugadores que mencioné en un momento, como Martial, De La Rosa y Mojica. El Monterrey no puede depender de esas alternativas, que repito, no son jugadores malos, son jugadores que sí, quizás no se notan tanto a la hora del partido, pero Roberto de la Rosa cada vez que entraba hacia un gol, por ejemplo en liguilla, tiene más goles Roberto de la Rosa en liguilla que en torneo regular. Eh, Pese a las bajas oportunidades de juego en la fase regular y los pocos minutos que le dan en la liguilla, ha resuelto Robert de la Rosa con goles. Y Martial es un jugador con unas características que se alejan del centro delantero, ¿no? Que buscan ser más un extremo izquierdo más ofensivo, un extremo izquierdo que le gusta estar pegado a la banda para intentar uno contra uno, ser más explosivo para ir cortando hacia el centro y buscar el arco. Y Mojica es un delantero que se acerca más a las características de Berterame. Tiene buen desmarque, tiene buena técnica con balón y siempre tiene en mente la portería. Pero creo que ahora, por su edad y por sus condiciones, no le da físicamente. No creo que le dé contra un Pereira del Toluca, contra un Israel Reyes o Cáceres del América, contra un Joaquín de Tigres, contra no sé, inmensidad de centrales top de la Liga MX, ¿no? Es importante que Monterrey apunte por un fichaje, por un delantero de jerarquía. Creo que los que están encargados en la directiva de Rayados tienen que tener visto jugadores de esas características que se necesitan en el equipo, junto con Torrent, saber qué tipo de jugador prefieres más, un jugador más similar a Berterame o, por dar un ejemplo, a Vincent Jensen o a Brandon Vázquez, ¿no? Jugadores de diferentes características. Los directivos de Rayados tienen que tener miles de jugadores en carpeta, ¿no? Porque desde el torneo pasado y cuando hice los videos del análisis del plantel de Rayados, el rendimiento del Club de Fútbol Monterrey, creo que mi opinión era que se necesitaba un centro delantero aparte de Berterame, se necesitaba un delantero de referencia, un delantero que te pueda aportar características diferentes ofensivas y un delantero que te pueda aportar eso, que se encargue de la cantidad de gol, estilo Paulinho, estilo Joao Pedro, ese estilo Emilio López, creo que se llama el delantero del Puebla, ese jugador fue pretendido por Toluca, pero que por el tema plazas extranjeros no pudo llegar, creo. O sea, es esos estilos de jugadores que necesita el Club de Fútbol Monterrey. Se habla así de los porcentajes que no le va a llegar todo a Monterrey, pero bueno, creo que Monterrey no es una institución pobre ay, es que necesitamos vender más para traer un buen delantero de calidad. Creo que si Rayados quiere apuntar a ser campeón, no veo otra alternativa que no sea invirtiendo en un buen delantero. Que te puede salir mal, todos los fichajes te pueden salir mal. Quizás en una de esas, si apuntas un buen fichaje, se vuelve campeón de goleo, te lleva a una final, te lleva a un campeonato. Y creo que eso se debe enfocar la directiva, en buscar junto con Torrent un delantero con características que pida Torrent. No que, ay, es que a mí como directiva me gusta este. Ay, yo como Torrent. Creo que ambos tienen que juntar fuerzas y encontrar el delantero que más le pueda aportar al equipo en estos momentos, ¿no? Como les digo, considero que Rayados necesita un delantero más de área, un jugador que tenga buena presencia física, un jugador que te pueda aportar eso en la ofensiva, esa personalidad que te ayude en la presión, un jugador bastante completo, ¿no? Es lo que ocupa Monterrey. Creo que por las bandas se está reforzando bien con Luca Orellano, que con esta nueva faceta de Martial, que ojalá que Lucas Ocampo recupere su versión que le pueda aportar al equipo, con un Canales por dentro que le pueda también dar esa faceta goleadora y asistidora al equipo. Y bueno, creo que ante la baja de Berterame, Rayados necesita un centro delantero. Me gustaría escuchar sus opiniones, me gustaría escuchar y leer qué opinan de esta baja de Berterame, qué opinan acerca de lo que tiene que hacer la directiva. ¿Ustedes se quedarían con
con los centros delanteros que tenemos, con De La Rosa, con Martial y con Mojica, o irían por alguien más? ¿Por quién irían? ¿No? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y bueno, nada, si les ha gustado el contenido, no olviden dejar su like, suscribirse y dejar su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.